Hola, ¿cómo estáis? En este vídeo vamos a corregir y comentar este texto que empezamos a ver en clase dentro de nuestro taller Writing and Use of English Workshop. Evidentemente, esta traducción que os pongo está sujeta a muchas variantes, todas ellas correctas. Esta es simplemente la que yo os propongo y me dispongo a comentar con vosotros. Comenzamos. Traveling is one of the best gifts or presents that life can give you. Bueno, ponemos traveling porque aquí el verbo está sustantivado, de hecho hace función de sujeto de is, y ya sabéis que cuando el verbo hace función de sustantivo aparece con ing. Nosotros empleamos el infinitivo, viajar. Ellos emplean el gerundio. Gifts y presents son sinónimos, y ese that lo pongo ahí entre paréntesis porque es un pronombre relativo que se puede omitir porque no hace función de sujeto. Ya sabéis que cuando no hace función de sujeto, el pronombre relativo se puede omitir. El sujeto de can give you no es el pronombre relativo, sino life. Seguimos. Every time I travel, it doesn't matter where, I feel one of the luckiest men in the world. En esta oración, lo único que tenemos que destacar es que tenemos aquí un superlativo con dos sílabas acabadas en Y, por lo tanto, la Y pasada latina añade EST, y ponemos, cuando hay una referencia en el superlativo y es de lugar, ponemos la preposición in y no of, porque the world es un lugar. Once I was told, or I was told once, that people who that travel are open-minded and interesting. Me dijeron, esta estructura es muy frecuente y es una voz pasiva. La puesta en voz pasiva, I was told o I was told once, bastante más frecuente que en activa. Que the people who travel, who that travel, no ponemos ese porque people es plural, eso lo sabemos, are open-minded and interested. Aquí tenemos un adjetivo de estos de composición, en el que se hace con, ya sabéis, con un adjetivo, guión, un sustantivo al que le añadimos ed. Cuando decimos abierto, evidentemente nos estamos refiriendo a personas abiertas en nuevas ideas o tolerantes. I can't agree more. Who could deny this? No puede estar más de acuerdo. ¿Quién podría contradecirlo? ¿Quién podría negarlo? I don't want you to think that I'm arrogant. I'm not talking about myself. Nos detenemos aquí. I don't want you to think. Aquí tenemos una oración subordinada en la que hay una oración principal. Yo no quiero que tú pienses. Y ese que tú pienses es una oración sustantiva que viene introducida por ese que en español. En inglés ya sabéis que cuando se dan este tipo de estructuras y el sujeto es distinto, yo no quiero que tú, vemos que hay un sujeto distinto, yo no quiero sujeto 1, que tú pienses sujeto 2, se hace con pronombre objeto, me, you, him, her, más infinitivo con to. Ahora nos movemos al segundo párrafo. When you travel to countries whose culture and customs or traditions are different from yours, you realize that lifestyle and culture don't depend on the place where you have been born, on the place you have been born in, or your birthplace. Bueno, en esta frase tan larga destacamos el pronombre relativo cuyo, whose, customs and traditions, son sinónimos, are different from or to yours. Nunca se es different than, sino different from or different to. You realize, lo podemos encontrar escrito con Z o con S, that lifestyle and culture, aquí en español decimos los tipos de vida y la cultura, en inglés al hablar de términos en general no ponemos el determinante de. Don't depend on, el verbo depender de verbo preposicional con on. ¿Dónde has nacido? Where you have been born, o tenemos la opción de utilizar una oración de relativo, the place you have been born in, porque omitimos el pronombre relativo which y la preposición va al final. O podemos simplemente decir your birthplace, no depende de tu lugar de nacimiento. En la siguiente oración, aquí vemos una oración condicional de tercer tipo, de las que llamamos imposibles, que está compuesta por un pasado perfecto, en la oración subordinada, y por un condicional perfecto en la oración principal.
tenemos pasado perfecto condicional perfecto, por ejemplo. Seguimos con la frase. También descubres, discover o find out, aquí tenemos un phrasal verb que quiere decir descubrir, averiguar, that you don't need to have so many things to be happy. Tantas, so many. Como things es plural, ponemos so many. I have seen a lot of poor children in developed countries who were as happy as any of us. Aquí simplemente comentar que tenemos una oración de relativo. Children, que ya sabéis que es un plural irregular, su singular es child, y tenemos aquí un comparativo de igualdad. As happy as any of us. Seguimos. The only thing they needed, ese that, de nuevo como oración, como pronombre relativo que no hace función de sujeto, se puede omitir, que necesitan para ser feliz. El infinitivo, cuando indicamos finalidad, sobre todo cuando es el mismo sujeto. Ellos necesitan y ellos son felices. Por lo tanto, el infinitivo con to was a bit of food o a little. Food, las dos valen, a bit of o a little, to cover the basic needs. De nuevo, una oración final para cubrir sus necesidades básicas. Basic needs o basic necessities. They can do without mobile phones, television, holidays. Aquí simplemente destacar un phrasal verb que es do without, que significa prescindir. Y aquí en esta frase, a continuación, tenemos otra oración condicional, en este caso improbable o de segundo tipo. If you gave them, que tenemos un pasado simple, con they would, que tenemos un condicional simple. Oraciones condicionales improbables o de segundo tipo, las llamadas unlikely. Finalmente, para terminar este párrafo, when I was in Nigeria a few years ago, the poor kids only asked me to give them some food or something to eat. Some food or something to eat son distintas posibilidades de expresar la misma idea. Y aquí tenemos asked me to give them. Esto es un imperativo en reported speech, en estilo indirecto. Si recordáis, el imperativo o estilo indirecto en inglés se ponía con un verbo introductorio, told o asked, más verbo en infinitivo. Y finalmente empezamos con este último párrafo. Tenemos aquí un presente perfecto continuo, I have been traveling, que hace referencia a una acción que empezó en el pasado y que acaba de terminar o que todavía no ha terminado, pero que sigue teniendo una cierta influencia todavía en el presente. Equivale a la perífrasis verbal llevar haciendo algo. Aquí tenemos always, que es un adverbio de frecuencia, que ya sabemos que su posición es entre el sujeto y el verbo, pero cuando hay un auxiliar, como aquí es el caso de hasn't, va después del auxiliar. Ya en esta segunda línea, I belong to a very poor family. Utilizamos el verbo belong como pertenecer, que es una forma de expresar posesión. Who couldn't afford. Afford, ya sabemos que es permitirse el lujo de hacer algo. Va seguido de infinitivo. Further than Toledo. Further, esto es un adjetivo irregular en su forma comparativa. Far, farther, the farthest, uno de ellos. My father's hometown. During or on our school holidays, we used to stay. Used to. Empleamos used to para indicar acciones que se hacían habitualmente en el pasado y que ya no se realizan. We could barely or hardly. Aquí tenemos dos adverbios de frecuencia, o bien también pueden ser de modo indicando dificultad, queriendo decir apenas. Apenas podíamos ir a ningún lado. Como vemos, a ningún lado aquí tenemos anywhere, esto compuesto, y aparece con any porque barely y hardly se consideran partículas negativas y sabemos que no puede haber dos negativas juntas en la misma oración. My father's salary was not high enough. Bien, tenemos aquí enough, lo ponemos después del adjetivo porque esa es la norma. Enough tiene dos posibles posiciones delante del sustantivo, pero detrás del adjetivo o adverbio. Por eso viene aquí después de high. To spend a few or some days on the coast, at the beach, at the coast, at the beach, or on the coast. Besides, in addition, son dos conectores que se emplean para añadir información. Besides, in addition, además, my mother was a housewife. Vemos aquí a housewife.
Cuando hablamos, ya sabemos en inglés, de las ocupaciones o profesiones, ellos en inglés se utiliza el determinante ed. Nosotros decimos yo soy médico y ellos dicen yo soy un médico. Who had to look after. Una oración de relativo con un pronombre relativo que no se puede omitir porque hace función de sujeto. To look after, take care of, cuidar de. Look after es un phrasal verb. Cuidar de sus 5 niños. For this reason, we had to stay at home. Had to, como pasado del verbo must, por decirlo de alguna manera, que indica obligación o necesidad en el pasado. I don't regret it. In fact, I think that those experiences made me the way I am now. Fortunately, things have changed. Las cosas han cambiado. Aquí no ponemos de nuevo el de, porque nos referimos a las cosas en general. But I can't help remembering. I can't help, más gerundio, es una expresión para indicar algo que no puedes controlar y que se traduce como no puedo evitar. Can help, más el verbo en gerundio. Those time of childhood and youth. Bueno, y eso es todo lo que os quería comentar sobre este writing. Espero que os haya servido para algo. Espero que hayamos tomado buena nota. Hemos comentado los aspectos más relevantes, tanto a nivel de use of English como de vocabulario, y ya está, seguimos trabajando. Bueno, muchas gracias por vuestra atención. Thanks for listening, thanks for watching. Y como siempre, remember, keep up the fight.